Construirla desde cero fue una gran hazaña. En solo 4 años, 60.000 personas construyeron la nueva capital del país y se llama Brasilia. También es donde Brasil construirá algunas de las centrales eléctricas más grandes y potentes del mundo. Y esta es la carretera transamazónica. La carretera de 4.000 kilómetros a través de selvas tropicales intransitables fue uno de los proyectos más caros y ambiciosos de la historia del país. Pero fracasó. De momento, solo 1/3 de la autopista está asfaltada en el mejor de los casos. Brasil es uno de los países más grandes, poblados y ricos en recursos naturales. Intenta constantemente crear algo grandioso e increíble, queriendo ser un ejemplo para el resto del mundo. Pero siempre hay algo que sale mal. Y los planes para el carnaval terminan en un absoluto fracaso. Brasil, Rusia, India y China. En 2001, el economista británico Jim O'Neill llamó a esta compañía de países BRIC. La idea es que juntos ocupan una cuarta parte de toda la Tierra. El 40% de la población del planeta vive en estos países, así que son por definición entidades muy influyentes. Pero lo importante es que lo predijo el economista. En las próximas décadas, estos son los 4 países que se van a enriquecer más rápido en el mundo. ¿Qué ocurrió al final? La economía de China fue la que despegó más rápido. Lleva 20 años creciendo a 1,5 del 8% y medio anual. Nominalmente llegó a ser 5 veces mayor. India ocupa el segundo lugar, creció más del triple, pero para Rusia y Brasil las predicciones no se cumplieron. Pero sí, el PIB ruso aumentó en 1,8 con respecto a 2001, pero a Brasil no le irá nada bien con el feroz desarrollo. El crecimiento medio solo fue un 2% anual. Es decir, se esperaba que el país avanzara rápidamente, pero resulta que, echen un vistazo a estas reveladoras imágenes. En 2009, The Economist, una respetada revista con 2 siglos de historia, salió con una portada optimista: Brasil en ascenso. 4 años más tarde, la misma revista cambia la interrogante: ¿Brasil lo arruinó? Y en 2021, The Economist da su veredicto final: la década sombría de Brasil. Y esas ideas y vueltas entre la esperanza y el fracaso han sido una realidad constante a lo largo de la historia de Brasil. Miren esto, es caucho. Se podría decir que era el petróleo de finales del siglo XIX. ¿Por qué? Porque gracias al americano Charles Goodyear, con el caucho se fabrica algo maravilloso para esa época: la goma. Resiste tanto el calor como el frío. Es elástico y al mismo tiempo bastante duro. Esto significa que con él se pueden fabricar muchas cosas útiles: ropa, aislantes para cables telegráficos y telefónicos, cables eléctricos, mangueras de jardín, tuberías, juguetes, suelos de fábricas y plantas, neumáticos de bicicleta y también de automóviles. Pero ¿de dónde sacaron tanto caucho? Por supuesto, de Brasil, o más bien de sus selvas tropicales. Para los que no lo sepan, el caucho natural se produce a partir de este árbol local, la hevea brasileña. Pero no se necesita la madera en sí, sino la savia y el látex. Es como la savia de abedul: se corta el árbol y esperan a que se agote. Y después de un proceso químico, se obtiene una resina y de ella el caucho. Hace 200 años, Brasil declaró su independencia de Portugal. Casi al mismo tiempo comienzan a suministrar caucho al mundo. Y en 1827, Brasil vende 31,5 toneladas. 3 décadas después, era 85 veces más. Y en la década de 1880, Brasil ya era el principal proveedor mundial de caucho. ¿Qué le sucede al país? Un gran número de inmigrantes y empresarios van allí a intentar ganar dinero. Las ventas aumentan. Surge una nueva clase de ricos locales: los varones del caucho. Y su mano de obra: indios, africanos y otras personas trabajan para ellos en condiciones de esclavitud. Escuchen, Brasil fue el último país sudamericano en abolir la esclavitud en 1888. En las ciudades se empiezan a construir edificios tan extravagantes como el Teatro Amazonas o el Teatro de Belén. También hay un centro cultural como el Palacio Río Negro. Es precioso. Pero el problema es que en Brasil no se están construyendo fábricas para producir, por ejemplo, neumáticos u otros bienes de la época. En otras palabras, el país se limita a vender sus recursos y el dinero recibido no se invierte en tecnología, sino en tonterías. Eso es malo. Pero ahora existe un magnífico teatro construido gracias a ese dinero. Las obras inician en 1882, pero no terminarían hasta medio siglo después, mientras que el caucho era producido en su mayoría por europeos. Luego está el veterinario irlandés John Boyd Dunlop, quien construyó el primer neumático con aire para bicicletas. Y después de un juicio por la patente en 1891, en lugar de un teatro, decidió invertir en una fábrica. Y además del caucho, ¿cuál es el principal y más famoso recurso de Brasil? El café. Desde hace más de 150 años, Brasil es el líder mundial indiscutible en la producción de granos de café. Para venderlos más rápido y por todo el país, en 1854 se construiría incluso el primer ferrocarril hasta el puerto. Y eso sería solo el principio. Naturalmente empezarían a construir vías para exportar más café y más caucho.
¿Por qué les cuento todo esto? Es obvio que tanto las autoridades locales como quienes van a Brasil esperan obtener un buen beneficio con productos que no son difíciles de producir. Y si alguien invierte en el país de alguna manera es solo para obtener más de regreso. Pero cualquier economía basada en la venta de recursos se encuentra en problemas cuando ya no pueden vender. Con el caucho brasileño ocurrieron dos cosas desagradables. Les presento a un famoso investigador botánico británico. Va a ser famoso por robar la gran cantidad de 70,000 semillas de árbol de caucho de Brasil. ¿Por qué? Para plantarlos en las colonias británicas del sudeste asiático, Singapur, Ceilán y obtener ellos mismos beneficios con el caucho en lugar de pagar a los brasileños. Si han estado en Sri Lanka o en Tailandia o vieron la película del 95 de Mortal Kombat, en la que Johnny Cage lucha contra Scorpion entre los cauchales tailandeses, recuerden que esos árboles no crecieron allí. Aparecieron en esa región gracias a un astuto investigador botánico de Inglaterra. ¿Qué sucedió después? Empiezan a producir caucho natural en la Malasia británica, en África, y allí es más barato que en Brasil. Y por supuesto no faltan los juegos de la bolsa. Inversores crédulos compran acciones de empresas de caucho sin saber quién es quién. Sus precios comienzan a inflar, los más listos empiezan a venderlas a tiempo y entonces el pánico. Todos venden como locos y entonces las acciones y las propias empresas no valen nada. Y Brasil perderá finalmente la competencia del caucho en contra de la futura Malasia, Indonesia y luego Tailandia. Y la segunda cosa desagradable ocurrió cuando en el siglo XX, en Europa y en los Estados Unidos, los químicos aprenden a obtener caucho sintético a partir del petróleo y empiezan a producirlo. Y el caucho natural no volverá a tener el mismo valor que antes. Entonces, ¿con qué gana dinero Brasil hoy en día? Los mismos recursos y alimentos. Mineral de hierro, soya, petróleo, azúcar y café. Y se compra fuera del país toda la maquinaria compleja, los fertilizantes, los medicamentos. En otras palabras, la mayoría de los bienes difíciles de fabricar no se crean en Brasil. Algunos dirán es mentira, el país está entre los 10 primeros del mundo en producción de automóviles. Incluso en Francia, con su variedad de marcas reconocidas, se producen casi 2 veces menos autos que en Brasil. Sí, con 217 millones de personas viviendo ya en el país y 2 millones de autos nuevos vendidos allí cada año. Es raro que los fabricantes mundiales no trasladen sus fábricas allí e intenten ganar más dinero. Además, ¿alguno de ustedes conoce alguna marca de autos brasileños? No hagan trampa, escriban en los comentarios. Y una pregunta más. Nombren a 3 brasileños famosos, los que primero se les venga a la mente. Lo más probable es que sean futbolistas como Pelé, Ronaldo y Ronaldinho. Quizás alguien recuerda al escritor Paulo Coelho o al músico Michel Teló, autor de la exitosa canción Nossa Nossa. Los que sepan del tema conocerán al arquitecto brasileño Oscar Niemeyer. Fue él quien diseñó esta insólita catedral de la capital, el Palacio del Congreso Nacional y el Museo de Arte Moderno. Pero es poco probable que recuerden a políticos o académicos brasileños famosos. Para demostrarlo, abramos la lista de premios Nobel. Entre los países que figuran en ella, los primeros son, como es lógico, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Suecia, la Unión Soviética y Rusia. Sí, alguien dirá que este premio está muy politizado. Por ejemplo, los mismos chinos son premiados solo 9 veces. ¿Pero saben cuántos premios Nobel ha tenido Brasil en la historia? Ninguno. Tienen argentinos, chilenos, venezolanos, incluso un representante de las Islas Feroe tiene un Nobel. Entiendan la escala, el 5º país más grande del mundo, el 7º en población en 200 años de su historia independiente, no producirá ni un solo ganador del principal premio científico de la Tierra. ¿Qué les dice eso? ¿Que los brasileños solo saben bailar en los carnavales y jugar al fútbol? No, claro que no. ¿Quién realiza el primer vuelo de la historia? ¿Quiénes creen? ¿Los hermanos Wright? Pues los brasileños y su gobierno están convencidos de que su compatriota Santos Dumont fue el primero en volar porque no utiliza rieles ni catapultas y despega ante la multitud de testigos en un parque de París. ¿Quién inventó la fotografía? El artista brasileño Hércules Florence. Sin embargo, nadie se dará cuenta de su invento en Europa y un par de años más tarde, un francés patentará una técnica similar. Les presento a otro brasileño, se llama Roberto Landel. 99.9% de ustedes no saben quién es. Y muchos brasileños están convencidos de que él, y no Popov o Marconi, es el inventor de la radio. En 1893 comenzó sus experimentos de comunicación inalámbrica. 6 años más tarde, un diario local publicará la noticia de que Landel había realizado con éxito la transmisión de voz a distancias superiores a 7 kilómetros. Landel consiguió una patente brasileña, 3 patentes en Estados Unidos, escribirá al gobierno británico para que le conceda fondos de investigación para el desarrollo comercial, pero acabará siendo rechazado en todas partes por falta de uso. Y la fama de primer inventor y el premio Nobel irían a Marconi. ¿Por qué hay tantos inventores brasileños olvidados del siglo XIX? ¿Recuerdan cómo era la vida en Brasil y cómo hacían dinero? ¿Por qué invertir en tecnologías incomprensibles del futuro cuando en el presente la mano de obra gratuita trabaja para ti todos los días procesando caucho y cultivando café?
De hecho, nadie invierte en tecnologías complejas y muchos países árabes a lo largo de la segunda mitad del siglo XX también viven de sus recursos, en su caso el petróleo y el gas, y también gastan dinero construyendo grandes edificios. ¿Por qué Brasil no puede? Es simple, son demasiadas personas. ¿Recuerdan cuando hablé de Qatar y de por qué es tan rico? Porque solo viven allí 3 millones de personas, el 90% de las cuales son trabajadores inmigrantes, y todas las riquezas se las reparten un máximo de 300.000 cataríes con pasaporte. Fíjense ahora con las famosas afueras de las ciudades brasileñas, conocidas en todo el mundo como favelas. Están allí porque Brasil sufrió un aumento demográfico en el siglo XX. La población del país se multiplicará por más de 10, pasando de 18 millones a más de 170 millones. Ni siquiera India y China han crecido tan rápido. ¿Por qué ocurre esto? Cuando se acaba la esclavitud, los emigrantes de cualquier parte estaban felices de ir a Brasil. Por ejemplo, ¿qué país creen que tiene la mayor cantidad de inmigrantes italianos? ¿Los Estados Unidos? No, es Brasil. Pero lo más importante es cuántos hay. 34 millones de personas, solo la mitad de los italianos que hay en la propia Italia. En el Líbano, la mayor parte de la población tiene familia brasileña. Hay españoles, portugueses y también hay brasileños alemanes y polacos. Y por cierto, en Brasil viven ahora casi 2 millones de personas de origen ruso y 600.000 ucranianos. Sería como si todo Novosibirsk, seguido de Kryvyi Rog, volaran al otro lado del océano. Por cierto, si se fijan en los presidentes brasileños, si cambian mucho, todos son origen extranjero. Portugués austriaco, portugués alemán, italiano alemán, portugués, italiano, búlgaro, libanés, italiano. Y en los años 50 estaba este sujeto, presidente de sangre checo-gitana. Se le ocurrió la gran idea de trasladar la capital de Río de Janeiro y construir una nueva desde cero. Una ciudad diferente con un nombre original, Brasilia. Y será diseñada por un arquitecto ya conocido por ustedes, un brasileño de raíces alemanas, Oscar Niemeyer. ¿Por qué querrían hacerlo? Porque la próspera nación brasileña tiene que alimentarse de alguna manera. Y la forma más sencilla de lograrlo, como ocurre en todo el mundo, es iniciar una construcción e industrialización a gran escala. Pero para eso se necesita dinero. Ya no ganan mucho dinero con el caucho, se acaba de descubrir el petróleo, por lo que ya no vale lo mismo. Así que tienen que pedir préstamos. La deuda crece, el dinero se desperdicia hasta un 100% al año y todo acaba en un golpe de Estado. Y los militares llegan al poder en el país. Ámala o déjala. Este es el lema oficial de Brasil durante la dictadura militar. El hecho es que durante 21 años el país está gobernado únicamente por generales, a los que nadie elige en elecciones directas porque están prohibidas. El país prohíbe todos los partidos de la oposición, destruye cualquier prensa que discrepe del régimen y reprime las protestas. Pero, ¿saben cómo llaman a este periodo de la historia? El milagro brasileño, porque la economía ha estado creciendo a un promedio de 5% al año, a veces 10% u 11%. Y es prácticamente un estado perfecto para los empresarios de todo el mundo, porque Brasil sigue construyendo. Las empresas locales apenas tienen tiempo de poner en marcha carreteras, fábricas y centrales hidroeléctricas, y las inversiones de empresas estadounidenses y de Europa Occidental llegan al país. Para que entiendan, en 20 años de gobierno militar se invertirá más dinero en Brasil que en Japón, Corea del Sur, Suiza u Holanda. Vemos todo esto y no podemos evitar pensar, aquí hay un ejemplo de que la libertad de expresión no alimenta ningún pueblo. Pero no. Si profundizan, se darán cuenta de que el milagro brasileño se produce, como siempre, no para todos. Y en segundo lugar, no gracias a la dictadura militar. Los generales no se involucran en la economía, sino que la confían a profesionales. Y estos trabajan para sí mismos y para los que tienen dinero. Es un clásico, como la fiebre del caucho. Los ricos se enriquecen esta vez con la construcción, y el pueblo brasileño viaja en masa de las aldeas a ciudades como Río o Sao Paulo en busca de una vida mejor. Se calcula que en 20 años habrá allí el doble de gente. Las favelas crecerán allí más o menos al mismo ritmo. Echen un vistazo a este gráfico. Es el llamado coeficiente de Gini o índice de equidad. Brevemente, en 1912, un estadístico italiano desarrolló una fórmula matemática que utilizó para calcular cuán uniforme o equitativa es la distribución de la renta en un país. Así que presten atención. Brasil, en este sentido, es el país más injusto. Es decir, un pequeño número de los más ricos se lleva la mayor parte del pastel. Y 100 millones de pobres no reciben casi nada. Este es un mapa de la distribución de riquezas. Solo Colombia o Sudáfrica tienen una peor distribución de la renta. Y la pobreza solo genera pobreza. Por eso no consiguen controlar la delincuencia en las calles brasileñas. Cuando te pueden sacar de un auto a plena luz del día y por la noche te lo pueden quemar. Y en estas circunstancias, ¿cuál creen que es la mejor forma de escapar de la pobreza? Es simple.
El fútbol. La mayoría de los padres no tienen forma de pagar la educación de sus hijos o incluso ningún entretenimiento. El fútbol sala es lo más accesible del planeta Tierra. No se necesitan aros como el baloncesto, ni una red de voleibol, ni mucho menos patines, bastones o raquetas. En Brasil ni siquiera se necesitan zapatos para jugar al fútbol. Y solo un balón, un par de objetos de cualquier tamaño o forma para supuestamente hacer una portería. Y ahí tienes el juego más popular del planeta. Y el clima en Brasil es tal que se puede jugar todo el año. Por eso allí todo el mundo juega al fútbol para ver si tienen suerte y se convierten en el nuevo Neymar o en Wagner Love. Hay una famosa expresión sobre Brasil. Pertenece al escritor austríaco Stefan Zweig. Brasil es el país del futuro. Así llamará a su libro, que escribirá justo en Brasil, él siendo un judío que escapaba de la Alemania nazi. A mucha gente no le gustará el libro porque Zweig supuestamente lo escribirá por orden del gobierno brasileño. Pero el eslogan Brasil es el país del futuro seguirá apareciendo cuando encuentren alguna fuente de ingresos como el café, el caucho o el petróleo, construyan grandes autopistas, una nueva capital, Juegos Olímpicos, estadios para la Copa del Mundo. Cuando hay algo aún más prometedor y cada vez que hay nuevas deudas, quiebras, el dinero se desperdicia, la gente se empobrece. Parece que el que mejor definió a Brasil no fue Zweig, sino el presidente francés Charles de Gaulle. Puede que Brasil sea el país del futuro, pero lo seguirá siendo para siempre. De hecho, puedo asegurarles de que el éxito no depende de un golpe de suerte, sino de un sistema y un trabajo constante. ¿Por qué los futbolistas brasileños están siempre en lo más alto? Porque el propio país tiene un sistema climático de selección natural masiva. Como se dice, todos tienen un horario de trabajo y también para el fútbol. Y el éxito de los aviones brasileños, Embraer. Sí, por si no lo saben, se trata de la única empresa del mundo que compite en aviación civil con los gigantes Boeing y Airbus. Pero los Embraer triunfan en el sector de los aviones pequeños y ligeros. Y en Brasil esa es exactamente la demanda. Verán, el país es de gran tamaño y no hay carreteras a muchas zonas. Hay bosques amazónicos o montañas por todas partes, por lo que es más conveniente volar allí. Pero al mismo tiempo todas las ciudades importantes están en la costa, lo que significa que los pequeños centros regionales no necesitan aviones enormes, sino modestos, baratos, pero confiables. Eso es posible en Brasil con mano de obra barata y asequible. El éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio, sacrificio y sobre todo amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer. Estas palabras, aparentemente banales, pertenecen al único tricampeón mundial de fútbol del planeta, el brasileño Pelé. Personalmente estoy de acuerdo con eso. Si les gustó el video, no se olviden de realizar donaciones en nuestras cuentas de Boosty y Patreon. Agradeceríamos mucho si pueden apoyarnos. Adiós.